Bueno, señores, como habíamos anunciado, el ingeniero Luis Ramón Rodríguez. Ingeniero agrónomo, ex ministro de Agricultura. Así que tenemos, de este programa, hacía mucho que no venía, pero está igual. Hay gente que no cambia. Un amigo mío, antiguo administrador de Banreserva, yo le decía, fulano, ¿tú viste a don Luis? Está viejo, tal cosa. Decía, así mismo dice él de nosotros. Es decir, uno nunca se encuentra viejo, es al otro que uno encuentra viejo. Fulano, te voy a Mozart. Viejo que está, dice, tú viste que salió, él está diciendo lo mismo de nosotros, porque es que uno se ve viejo. Saludos, Luis. En el caso suyo lo estamos viendo muy bien, como lo dejamos la última vez. Así es. Pero eso es por el cariño. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Mire, parece que usted fue pieza clave de una experiencia que el país tiene que conocer. O sea, ustedes deben compartir con todos nosotros, porque son definitivamente forman parte de un equipo pensante de la problemática agropecuaria del país, demostrada hace muchos años. Ustedes asistieron a una cumbre mundial agroalimentaria, agrocientífica, digo yo, en San Francisco, California, y motivado por el Consejo Nacional de Competitividad. Y Confenagro, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, estuvo ahí como invitada especial del Consejo Nacional de Competitividad. Lo que se dijo ahí parece que fue muy aleccionador, porque les comprobó a ustedes que les permitió comparar la agropecuaria dominicana de hoy con la del resto del mundo y en particular de los vecinos de América Latina. ¿Cuáles fueron las experiencias que ustedes acumularon ahí? Bueno, el foro de tecnología agropecuaria que se llevó a cabo en California hace un par de semanas atrás, aunque nosotros no tuvimos la oportunidad de estar presentes, pero le dimos seguimiento a través de la prensa y a través de las redes de internet, porque había alrededor de 1,000 empresas que estaban participando, 1,000 empresas que tienen algún tipo de tecnología para el uso y aplicación en el sector agropecuario. Y nosotros entendemos que es un gran paso. El licenciado Paz del Consejo Nacional de Competitividad estuvo presente con un equipo del CNC y entendemos que ellos trajeron una idea muy clara acerca de hacia dónde va la tecnología en el sector agropecuario a nivel global y cómo se compara esa tecnología dentro de la República Dominicana. Tú sabes que hay un refrán, yo supongo que lo heredamos de los españoles, que dice que la necesidad es la madre de la invención. Y entonces nosotros entendemos que la mayoría de los avances tecnológicos que han ocurrido en la agropecuaria han sido fruto de las necesidades de que en algún momento de la historia del devenir del desarrollo agropecuario ha ocurrido. Sin embargo, si tú miras 5 o 6 de los principales eventos del desarrollo tecnológico para la agricultura, como es en los años 1930, con la invención del motor de combustión interna, que viene el tractor, luego las combinadas, luego vino la parte que tiene que ver con la pasteurización de los alimentos, la parte de refrigeración, la parte que tiene que ver con el desarrollo genético de variedades. O sea, todo ese tipo de avance tecnológico tomó mucho tiempo en implementarse. Hoy día vamos a una velocidad como nunca antes habíamos experimentado. Entonces, hoy día cuando nosotros estamos hablando de que en República Dominicana tenemos 22 tractores por cada 10,000 hectáreas, Estados Unidos tiene, por ejemplo, 260 tractores por cada 10,000 hectáreas de terrenos agrícolas. Cuando estamos hablando de que todavía somos deficientes en la cantidad de tractores por hectárea, hay gente que está hablando de tecnología como biotecnología. Tú tienes el caso de que Burger King, por ejemplo,
la semana pasada ya comenzó a comercializar sus primeros Whoppers con carne que no es de res, sino es que carne que son proteínas de plantas con sabor a carne. O sea, vamos avanzando a una velocidad increíble. Entonces, nosotros en la República Dominicana tenemos un sector agropecuario que necesita resolver un problema en dos vertientes. Primero, competitividad y productividad que van asociadas, porque nosotros, siendo un sector de alguna manera que venía ralentizado su desarrollo, nos han metido en un acuerdo de libre comercio que nos obliga a ser mejores. Pero tú no puedes mejorar si tú no tienes la tecnología. Y entonces eso es una tarea pendiente que tenemos. Vamos a pasar revista, porque es que, además de su calificación como ingeniero agrónomo, su paso por el Ministerio de Agricultura, vamos a ver cómo ve usted el estatus actual de todo el sistema de la agropecuaria en la República Dominicana, que está ahora, tiene un gran reto de por medio, que es el reto que afronta con el 25, donde se inicia el proceso de desmonte absoluto de las barreras arancelarias. Y ya eso de por sí le crea un ambiente a los productores locales que no tienen las mismas condiciones de otros productores con los cuales compite, le plantea un grave reto. Que ya han dicho las autoridades nacionales a través del Ministerio de Agricultura y a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que no va a haber, o sea, ellos no van a plantear ante las autoridades de los Estados Unidos, no se van a plantear, y ante la OMC, ¿sí? No van a plantear el tema de una revisión, sino que a lo que se está apostando es a una mancomunidad de esfuerzo público-privado en procura de que mejoremos y con elementos, con políticas como esa de la competitividad, procurar afrontar ese gran reto del 25. Pero en la actualidad, ¿cómo ve usted que estamos, antes de llegar allí al 25, cómo estamos? ¿Cómo está el agro? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está la producción agrícola? La producción pecuaria, el problema de control de plagas. Hábleme un poquito de eso. Mira, el sector de alguna manera, las políticas públicas sectoriales llevadas a cabo por los gobiernos del PLD, ha sacado el sector de un proceso que era muy recurrente, que el sector crecía y se caía, crecía y se caía. Hoy día el sector muestra un crecimiento constante, muy importante, pero es constante. Correctamente. El Banco Mundial dice que para sacar la pobreza del campo tú necesitas crecer mínimo un 3% anual por 25 años, por ejemplo, a los niveles en donde nos encontramos nosotros. Y nosotros hemos estado creciendo por encima de un 3% en los últimos 8 años. Sí. Y eso es importante. Otra de las cosas que nosotros vemos importante es el programa de las visitas sorpresas. Si bien es cierto que las visitas sorpresas son parte de la política agropecuaria del Estado, no es menos cierto que de alguna manera esos productores a los que tú te referías ahorita, de que son los productores que producen y están para el mercado y para la exportación y están enfrentando el desafío que representa los acuerdos de libre comercio, con las visitas sorpresas nos estamos enfocando en los productores pobres, pero entonces los productores medianos y los grandes, que son los que tienen la presión de las importaciones, eso no le hemos dado el apoyo necesario. Y entonces estamos teniendo una especie como de encono de parte, cuando tú dices, bueno, pues Confenagro se queja, pero es que muchos de los productores de Confenagro son productores que están trabajando para la producción en el mercado doméstico o para la exportación. Entonces, la mayoría de los beneficios que reciben los productores de parte de las políticas públicas del Estado
están enfocándose en los pequeños, medianos productores, los productores pequeños, y de alguna manera la parte de sanidad no se le ha dado el valor que necesita. Si tú miras, nosotros tenemos 1.2% del presupuesto nacional, es el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Debería ser mínimo 3% del presupuesto nacional. No del PIB, sino del presupuesto. Sí, claro. Del presupuesto. Porque muchas veces encadenar los fondos públicos de un ministerio al crecimiento del PIB, lo que a veces hace es que te enreda más la cabulla y te crea una camisa de fuerza que a veces es muy difícil manejarla, como a veces es el caso. ¿Y qué es lo que le hace falta? ¿Qué le haría falta, de acuerdo a su punto de vista, obviamente, a esos sectores medios y altos de la agropecuaria que usted dice que no tienen la misma atención que han tenido los pequeños productores? ¿Qué es lo que le hace falta? Por ejemplo, ese régimen que le permite esas excepciones que existen en la agropecuaria, de muchas maneras beneficia. Y en el caso del componente de la revisita sorpresa, con un componente tan importante como es la tanda extendida, eso tiene un impacto formidable sobre todo, sobre grandes y pequeños. El desayuno, con el asunto de la leche, con el asunto de los huevos, de la comida, del arroz, todo eso de alguna manera impacta al sector, más el asunto del turismo. El turismo yo pienso que es un elemento también importante a la hora de establecer los niveles de participación e incremento en la productividad de los grandes que están aportando en materia de, por ejemplo, de frutas, de vegetales, carnes, lácteos, a la hotelería nacional que está en franco crecimiento. ¿Pero qué otras cosas hacen falta para ese sector? Gracias a ese crecimiento de la demanda interna, nosotros tenemos un sector que avanza. Sin embargo, tú tienes que entender que hay una cantidad de productos que a partir del 25, especialmente, que vamos a tener dificultades, y debemos ir trabajando en cómo reconvertir esos productores que van a tener dificultades en otro tipo de cultivo donde ellos pueden tener no solamente la ventaja del sector externo, sino una capacidad exportadora. Y por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el ministerio, teníamos un programa de $30 millones, un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, para trabajar el mercado de habichuela de San Juan y convertir a San Juan poco a poco de productor de habichuela a un productor de vegetales de exportación. Pero eso luego se cambió un poco y llegamos a sembrar hasta maíz. Entonces tú no puedes invertir 30 millones para sembrar maíz cuando el maíz puesto en aduana aquí te vale 400 pesos el quintal, y un maíz producido localmente mínimo debe venderlo a 1,000 y a 1,000 y pico de pesos el quintal. Entonces, ¿a cómo va a salir un pollo que consume 8 libras de alimento, básicamente maíz, para producir 4 libras de carne? Entonces, tú tienes que repensar la agricultura nuestra y ver dónde tengo las debilidades que el acuerdo de libre comercio me está presionando, dónde puedo perder, pero cómo puedo hacer que un productor que pudiera ser perdedoso cambie su producción y pueda ser un productor exitoso y que pueda incluso mejorar la calidad de vida, porque nosotros somos una economía agropecuaria realmente pequeña. Nosotros somos, la mayoría de los productores nuestros son minifundistas. Entonces nosotros necesitamos cultivos de alto valor para que nuestra gente pueda tener ingresos suficientes para tener una vida digna. Entonces es un proceso que el acuerdo de libre comercio, o los acuerdos, porque hay dos importantes, tienen que ayudarnos a ir cambiando de una agricultura de subsistencia a una agricultura mucho más orientada a los mercados y a los negocios. Excelente. Bueno, de lo que usted mencionó,
Hay uno que todavía persiste y es el tema del Valle de San Juan. En San Juan parece que es una reconversión casi total lo que hay que hacer. No solamente en el uso de la tierra, sino también en el uso del hombre que la manipula. Parece que no quiere nadie adaptarse a la nueva realidad. Incluso hay un tema que se refiere a obras complementarias de la presa de Sabaneta, que parece que quedó también atrapada en los atrasos. Sabaneta parece que recibe el agua que el río aporta, pero entonces le faltan algunas obras complementarias para garantizar que esa agua esté disponible para todo el valle y además en cantidades razonables. Bueno, en general, que se necesita una reconversión del Valle de San Juan. Y si estaban esos recursos ahí, la voluntad del Estado, ¿qué es lo que ha impedido eso? ¿Qué es lo que lo ha impedido? Mire, cuando tú vas a reconvertir una zona tan importante como la de San Juan, hay una serie de factores que vienen y comienzan a interactuar. Y hay mucha gente, depende de quién tiene más poder para que el statu quo permanezca. Porque en todo tipo de sociedad siempre hay un grupo de ganadores que no quieren que nada cambie. Sí, claro. Entonces, eso ocurre mucho. Yo recuerdo que hay resistencia ahí, sí. La resistencia al cambio. Allá también hay un problema que es la tenencia de la tierra. En la zona de San Juan tú tienes mucha gente que la tierra es básicamente usufructo bajo parcería. O sea que la tierra no es de los productores que están produciendo en ella. Y por eso las habichuelas es un sistema donde se usa mucho la parcería. Tú tienes tantas tareas y te la van a dar a trabajar por un saco por cada tarea, por ejemplo. Entonces o un saco por cada 6 o por cada 5, dependiendo de la negociación que se haga. Entonces, pero esa era una de las mejores iniciativas que se podía hacer. ¿Por qué? Porque las habichuelas ya el año que viene están en libre comercio, en enero del año que viene. Y eso significa que vamos a tener habichuelas de Estados Unidos, que son habichuelas baratas, compitiendo con una habichuela de San Juan, que no hay forma de que podamos competir, produciendo 1.5, 1.25 quintales por tarea. Entonces, nosotros tenemos que hacer del Valle de San Juan, el mismo arroz del Valle de San Juan, tiene que salir para darle cabida a otro tipo de cultivo, porque al arroz nuestro hay que dejarlo produciéndolo en la zona mucho más eficiente. Además, en San Juan no va a haber suficiente agua en el futuro para producir arroz de la manera que lo hacemos. San Juan tiene también que, de alguna manera, tecnificarse y que podamos entonces tener sistema de riego que no sea el sistema de riego que actualmente se usa, que se hacen unos carós, se encharca y después se siembra. Entonces, eso desperdicia mucho dinero y además desperdicia mucha agua. Y aquí el recurso más limitante en el futuro nuestro va a ser el agua. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, de ver cómo nosotros adecuamos nuestra producción a cultivos de alto valor exportable, porque la mayoría de los cultivos que hasta ahora nosotros producimos no vamos a tener esas ventajas que pudiéramos tener exportando vegetales o cambiando de alguna manera la producción de esas áreas. Y San Juan no se prestaría para que incrementemos lo que ha sido todo un éxito, por ejemplo, en San José de Ocoa, que es el sistema de ambiente controlado, que es formidable. Ahí tenemos nosotros unos ajíes, morrones, que son una cosa realmente impresionante. Y como eso también, a propósito de ambiente controlado, ya la avicultura necesita de incrementar también ese ambiente controlado. Esos pollos, ya con aquellas lonas tradicionales, ya eso hay que ir pensando en pollos que necesitan grados calóricos importantes. Yo estuve en Brasil viendo aquello de agua
Agua Buena, el programa ese exitosísimo Agua Buena. Y yo me impresioné en la calidad de esos pollos, pero ¿por qué salen con ese tipo de...? Y tenemos algunos productores grandes que lo tienen, pero la mayoría no cuenta con esos sistemas. Ese sistema de ambiente controlado para una zona como San Juan, un llano como el de San Juan, ¿usted cree que puede? Es que precisamente es llano. Sí, no, San Juan es para cultivo extensivo. San Juan es un caso muy interesante donde se puede desarrollar una agricultura de plástico. Por ejemplo, allá hay una gran compañía, otra cosa, tú sabes, hay una compañía que produce en invernadero, y muchos de los productores, el proyecto original que se estaba llevando a cabo incluía invernaderos. Ajá. Sí, e incluía también la siembra de cultivos exportables como batata, que se da muy bien en San Juan. San Juan es una zona que por su posición dentro del mapa de la República Dominicana y su cercanía a la cordillera, es una zona fresca, siempre tiene 2 o 3 grados mucho más bajos que las otras zonas de la región. Entonces tú puedes producir una gran cantidad de bienes exportables que no lo puede producir otra región. San Juan es, digamos que un diamante todavía que no se ha trabajado, no se ha pulido, porque la agropecuaria de San Juan debe ser una agropecuaria que de alguna manera incremente la riqueza de la región bastante. Bien, mire, bueno, ahora hablemos entonces ahora de la famosa agricultura de precisión, que es la que parece que nos hace falta. Estamos cosechando todavía la experiencia negativa de la línea noroeste, que ante una sequía anunciada, porque la sequía estacional es anunciada, es una sequía que se conoce, que desde diciembre hasta marzo cae poca lluvia en todo el territorio nacional, pero mucho menos ahí, en la línea. Entonces, si existía eso, ¿por qué el ganadero de la línea no estaba entrenado para producir su pienso, o sea, almacenar la hierba y cuidar y preservarla? ¿Por qué no se tenían suficientes lagunas previamente construidas y se esperó que se exacerbara? No tiene. Se exacerbara todo. Ya se han perdido más de 2.000 cabezas de ganado. Y además, cuando llegó el pienso de otras regiones, llegaba en cantidades muy limitadas, pero muy limitadas con relación a lo que era necesario. O sea, ¿qué pasa con ese tipo de regiones que conocen sus limitaciones y no adoptan las previsiones? Mire, Pedro, cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Agricultura, una de las primeras medidas que tomamos para esa región fue tumbar 1.000 tareas de tierra de la del proyecto La Cruz de Manzanillo para sembrar 500 tareas de caña y 500 tareas de pasto para hacer heno, o sea, hacer paca de heno, y tenerla disponible. Cuando comenzamos a hablar con los agricultores, o sea, los productores de la zona, especialmente Santiago Rodríguez, decían, pero ¿quién va a ir a Manzanillo a buscar alimento? O sea, como que me mataron el sueño sin realizarlo siquiera. O sea, ellos están viviendo una pesadilla precisamente. Entonces yo le decía, mira, si nosotros tenemos 1.000, 3.000, 5.000 pacas de buen alimento almacenadas en Manzanillo, cuando vengan los problemas de sequía, nosotros podemos resolverlo. Pero ellos decían, no, pero ¿quién va a ir a Manzanillo a buscar comida? Y entonces no hubo mucho entusiasmo y el proyecto me lo mataron en la funda, como dicen, y no pudimos hacerlo. Ahora están trayendo paja de arroz del nordeste, de la misma zona de la línea. Pero no da. Pero además la paja de arroz carece de nutrientes. O sea, que es simplemente un engaño al animal. Pero de todas maneras yo pienso que eventualmente habrá que hacer un centro de producción de comida en por lo menos 1.000 o 2.000 tareas en el proyecto La Cruz de Manzanillo,
porque es una necesidad para poder suplir todos los alimentos que necesita la zona, digamos que esa zona lechera de Santiago Rodríguez, de Monción y de Montecristi, toda la línea necesita alimentos. Nosotros vamos a tener, en los próximos 20 años, había un estudio de Naciones Unidas que decía que vamos a tener 1 grado más de calor y 26% menos de lluvia. Y ya hace 10 años que se hizo ese estudio y hacia ahí vamos. Por allá. O sea que en la zona, y si tú tienes un río que cada vez adelgaza más, un río Yaque del Norte, ahora mismo hubo grandes dificultades porque el río casi se seca de Guayubín hacia abajo. Y ese es el río más grande, más caudaloso que tiene el país. Entonces nosotros tenemos que ir repensando la manera como hacemos la agricultura. Tenemos que volver sobre la tecnología, tenemos que volver sobre eso, pero tecnología es recurso y este es un estado que no tiene muchos recursos. Así es. Pero vamos a ver por dónde anda su pensamiento con relación al necesario proceso de mecanización y tecnología integrada a nuestro próspero campo dominicano. Tenemos 85% de los alimentos que nosotros consumimos están sobre la mesa, eso es importante. Sí. Y le damos a los vecinos, da para los vecinos, pero vamos a pasar ahora a unos cambios y entonces regresamos. Bueno, el ingeniero agrónomo Luis Ramón Rodríguez no solamente es un fundador del PLD, porque es un profesional de origen PLDista, sino que también no ha dejado de participar nunca en las campañas internas de su partido por razones obvias. O sea, no está separado de la actividad política. Claro que no. Y en este momento, él es ministro de Agricultura, él se ha asociado a un grupo de productores y profesionales de la agropecuaria que siguen las directrices de Leonel Fernández, el presidente del PLD y aspirante a la presidencia de nuevo. Dentro de esas funciones, esas actividades, ¿cuáles son las prioridades que ustedes se proponen y de qué manera quieren darle un nuevo mensaje al productor agrícola a partir del proyecto de Leonel de regresar al poder? El sector agropecuario de la República Dominicana tiene se enfrenta a un reto muy importante que es los acuerdos de libre comercio. Son dos, el que tenemos con la Unión Europea y el que tenemos con los Estados Unidos. El que más impacto tiene en realidad para nosotros es el de ambos, pero Estados Unidos por la cantidad de habichuelas, de arroz, o sea, de pollo, de carne de cerdo, de huevo, o sea, hay productos lácteos. Entonces, por el otro lado, Europa con los productos lácteos. Entonces, nos quejamos mucho de los subsidios, pero los subsidios, desgraciadamente, no van a poder ser desmontados a la velocidad que nosotros quisiéramos, porque cada vez que se negocia un acuerdo de libre comercio a nivel individual entre dos países, la parte que tiene que ver con sanidad y la parte que tiene que ver con subsidio se supeditan a los acuerdos de la OMC. Y en la OMC todavía estamos como en Belén y los pastores porque son temas demasiado dificultosos. Por tanto, nosotros vamos a tener que cumplir con los acuerdos que están delineados, las normas de los acuerdos, sin esperar que haya ningún tipo de desmonte importante de parte de los subsidios que los países ricos proveen a sus productores. Entonces nosotros tenemos que buscar una manera que sea efectiva para nosotros avanzar. Y esa manera tiene que ser una reconversión de los productos que estamos produciendo y que no tienen ventaja competitiva hacia cultivos que tengan ventaja competitiva. Por ejemplo, hablando en el Valle de San Juan, nosotros debemos cambiar de manera paulatina desde las habichuelas hasta
batata de exportación, vegetales producidos bajo cielo abierto de exportación y también producidos bajo ambiente controlado. Nosotros tenemos una experiencia muy importante en ambos sentidos en la zona, ya sea con maguana tropical, que además de tener cielo abierto, producción de vegetales en cielo abierto, tropical, también tiene bajo ambiente controlado. Y tenemos la gente de Carrera de Yegua, que también produce para exportación a cielo abierto. Entonces, nosotros debemos ir ayudando a los productores a cambiar esos cultivos que son de baja rentabilidad y que además es demasiado barato importarlo, porque al final, por un lado tú quieres que los agricultores prosperen, pero por el otro lado tú quieres que los consumidores tengan acceso a comida a unos precios razonables. Entonces, el acuerdo de libre comercio te da la oportunidad, pero si tú tienes que hacer tu tarea y entonces promover la diversificación, y para eso necesita más inversión en el campo. Nosotros entendemos que parte de lo que debemos hacer es por ahí debe ir. La otra parte importante es la sanidad. La sanidad, especialmente la sanidad animal. Porque nosotros tenemos capacidad instalada en pollo y en cerdo por encima del consumo local. Entonces, los excedentes pudieran ser exportables, pero adolecemos de unos problemas sanitarios que no nos permiten. Por esa frontera cruzan unos lechoncitos que todavía vienen con fiebre porcina y se meten. Sí. Tenemos que tener una barrera importante. Nosotros tenemos que la parte de la frontera especialmente ser mucho más. Incluso nosotros hablábamos una vez de nosotros ir a Haití y en una banda de 25 kilómetros hacia adentro, nosotros mismos tener un programa de vacunación para fiebre porcina clásica, por ejemplo. Interesante. Y la enfermedad del Tenchen, que es una enfermedad de la pobreza. Son animales que le da una enfermedad al sistema nervioso que puede pasar aquí. Nosotros tenemos una producción de cerdo altamente sofisticada y no podemos permitir que cualquier enfermedad lo hace vulnerable, nos llegue a ese nivel de producción que nosotros tenemos. Bueno, el sentido general, San Juan, como usted dice, puede ser un ejemplo de la agrotecnología ya aplicada y fundamentalmente la reconversión. Pero se dice también que debemos pensar seriamente en zonas arroceras con otra metodología de producción, que administren mejor el agua, que los nutrientes le lleguen por vía directa, que no haya inundación como hay ahora, que parecería que todo que es en un charco de agua que hay que cultivar el arroz. Esas cosas están claras también para los productores de ahora. Desde el punto de vista técnico están claras, desde el punto de vista del convencimiento de los productores, porque, Pedro, no es fácil alguien que tiene 80 años haciendo lo mismo de una manera, que tú le vengas de golpe y porrazo a cambiar su tecnología. Ahora, hay consecuencias de no hacerlo. Primero, vamos a tener que cambiar porque no hay agua suficiente, ni va a haber agua suficiente como para inundar las parcelas. Y segundo, porque el costo de producción tiene que adecuarse a los costos de producción a nivel internacional para poder ser competitivos. Entonces, nosotros entendemos que vamos a tener que depender menos del trasplante de arroz, vamos a tener que sembrar en hilera, sembrar como si fuera maíz, sembrar con máquina y regar como si fuera un cultivo como el maíz, que tú pasas el agua cada semana y no tener un encharque permanente. ¿Por qué? Porque los encharques eran necesarios cuando el agua resolvía el problema de control de la maleza. Pero tiene una lámina de 10 centímetros de agua, ahí la maleza casi no crecen. Pero ahora con la cantidad de herbicidas que hay disponibles a los productores, ya tú no necesitas mantener un encharque para controlar maleza. Entonces, nosotros tenemos que repensar la producción arrocera del país, no solamente porque vamos a tener que enfrentarnos a arroces más baratos,
especialmente que va a venir de Estados Unidos, sino que además por los recursos que estamos utilizando que van a escasear más, especialmente el recurso hídrico. Y a propósito, Pedro, yo quiero, porque él acaba de hablar de los fertilizantes y ese tipo de cosas. La producción orgánica, que aquí está en apogeo, sobre todo en lo que tiene que ver con productos como el cacao, el banano, que ha sido todo un éxito en la línea noroeste. Eso por una parte. Y por otra parte, la investigación, que es otro componente importante, porque en todo este proceso debemos ver la calidad de la semilla, la calidad de todos esos insumos agrícolas. ¿Cómo ve usted el aspecto de la investigación en el área agropecuaria y su incorporación al proceso productivo nacional? ¿Usted cree que hemos avanzado? Nosotros tenemos en la parte de investigación agropecuaria un grupo de técnicos muy capaces a nivel nacional. Lo único que nos falta es un poco más de recursos, porque la mayoría de los recursos que recibe, por ejemplo, el IDIAF son recursos que se van en salario. O sea, la mayoría de no hay recursos adicionales para llevar a cabo la investigación que se requiere. Y yo pienso, y esto es una manera particular mía de ver quizás las cosas, es que nosotros también debemos identificar áreas importantes de investigación, porque a veces dejamos que los investigadores elijan el área de investigación donde quieren ellos dirigir su conocimiento y los recursos escasos que tenemos, y no nos enfocamos en áreas donde en realidad el país necesita pero para yo pensé cambiar. que había una programación en ese sentido, de si se va a investigar, bueno, hay toda una política de investigación con áreas muy delimitadas, con áreas con determinadas potencialidades. Hay un cierto yo no sesgo. sabía que era al libre albedrío. Bueno, hay programación en la investigación, pero siempre hay un cierto sesgo al momento de preparar los programas de investigación. Y eso depende de las personas que estén trabajando en ese momento en los programas de investigación. Nosotros, por ejemplo, deberíamos invertir más en investigación en arroz. Nosotros deberíamos invertir más en investigación de habichuela. Nosotros deberíamos invertir más en las investigaciones que tienen que ver con la producción animal. Pero muchas veces lo que hacemos y la resistencia a la plaga, por ejemplo, lo que ha pasado con los cítricos en este país, eso es espantoso. Ese fue un problema que importado, que nos llegó, y nos cubrió por completo. Oye, pero nos dio en la madre. Y hoy día la industria cítrica de República Dominicana va a depender de lo que ocurra en países como México, que ya finalmente tiene una variedad de naranja. Decirte el One Bean Land. Sí, del One Long Bean. El One Long Bean. Que es tolerante a esa enfermedad y que ya van a estar comenzando a utilizar de manera comercial. Pero qué bien. Entonces, eso va a ser muy importante para nosotros, tratar de conseguir material de esos mexicanos para comenzar a trabajar acá. Ya más o menos ha llegado a un cierto consenso con respecto a enfrentar la liberación total del mercado, ya como compromiso hecho con la Unión Europea y los Estados Unidos de América a partir del 2025. En el sentido de que en vez de nosotros procurar una revisión del acuerdo que parece muy tortuoso, además de riesgoso, multiplicar los programas de asistencia a la producción, recursos del Estado y mantener programas como lo de ayuda a la pignoración y otras ayudas directas, para que lo mismo que hacen los Estados Unidos, que usted dice que es difícil de montar, 250 mil millones de dólares que ellos aplican en subsidio a la agropecuaria, pues nosotros en la medida de nuestra posibilidad hacer lo mismo. ¿No? Parece que esa es la línea, ¿no? Más como una administración como la del presidente Donald Trump, proteccionista hasta la tambora. Parece que la línea es esa.
Y sin embargo, aún así, al sector agropecuario, en el próximo quinquenio, le han tumbado cerca de 80,000 millones de dólares en Estados Unidos, de unos 420,000 millones de dólares. Pero recuerde que ese número es tan grande porque ahí va todo lo que tiene que ver el programa de welfare, de alimentos que lleva el programa de welfare de los Estados Unidos. O sea, ese programa de alimentación a los pobres va dentro del Ministerio de Agricultura también. En realidad, la parte que tiene que ver con agricultura per se son unos 24,000 millones de dólares al año, pero es bastante, es bastante. En la República Dominicana nosotros tenemos que trabajar para ir cambiando poco a poco. Por eso es que nos ha tomado como mucho tiempo llegar al momento en darnos cuenta de la realidad, que debimos ir avanzando en el tiempo, porque hoy día nos quedan hasta el 2020, nos quedan 8 años más, 2000. No hasta el 28, del 2020. El 25 se desmontan sí, todos. Todo, 2024. El 24. O sea que nos queda 4 años. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando en ir ayudando a los productores a ir cambiando de cultivos, digamos, que no son competitivos, a áreas de cultivo que sean competitivos y a otras áreas donde ellos tengan las oportunidades de seguir produciendo y seguir adelante dentro del sector agropecuario nacional. No es tan difícil, porque al ser una economía pequeña y el sector agropecuario ser cerca del 8% del tamaño de la economía, nosotros lo que tenemos que hacer es coordinar las acciones y buscar los fondos necesarios para poder echar hacia adelante ese sector. El sector agropecuario no va a perecer independientemente de la apertura. ¿Por qué? Porque hay una inmensa cantidad de cosas donde la apertura no nos toca. Y segundo, donde podemos mejorar. Claro. Por ejemplo, arroz, que es un importante cultivo en la República Dominicana. Nosotros deberíamos bajar el costo de producción un 25%. Y si hablamos de sembrar arroz en hilera, como hablábamos ahorita, con máquina, y regar una vez a la semana, nosotros vamos a poder reducir los costos de producción del arroz para ser competitivo. O sea, nosotros vamos a poder echar la pelea. Sí, es verdad. Y todavía falta mucho por hacer en el arroz. Pero y ha mejorado, el arroz nuestro ha mejorado. Aquí hay unos amigos que están presentes que les interesa saber qué vamos a hacer con el sector avícola. Sí. Pero que el sector avícola, que ha desarrollado iniciativas extraordinarias, tanto como para suplir nada más y nada menos que hasta 19, 20 millones de pollos al mes, que lo va a reclamar en algún momento el mercado nacional. Quiere saber si eso se puede mantener y va a sobrevivir. ¿Qué cosa hay que hacer ahí? El sector avícola de la República Dominicana frente a los embates del libre comercio va a sobrevivir. Nosotros tenemos un sector que es altamente muy proactivo. Es proactivo, nuestra gente va a todos los seminarios, nuestra gente está al día, nuestra gente, desde tener abuelas, tanto ponedoras como los pollos de engorde, nosotros estamos muy avanzados. El problema de nosotros estriba en que tenemos capacidad instalada por encima del tamaño del mercado, y eso significa que tenemos que buscar mercados externos. Pero para eso tenemos que resolver problemas sanitarios. Por ejemplo, el Newcastle aviar. Nosotros tenemos que resolver ese problema. El Newcastle. Sí, para poder exportar. Y hay países tan pequeños como nosotros, como Costa Rica, que lo resolvió. Entonces nosotros podemos resolver ese problema, pero tenemos que trabajar para eso. Porque nosotros tenemos capacidad instalada para 20, 24 millones de pollos terminados. Haití nos reclama sanidad en ese sector.
Bueno, porque es un truco de cámara. O sea, hasta Haití. Es un truco de cámara. Si tú tienes un productor pequeño e ineficiente que produce pollos allá, él no quiere que los pollos dominicanos lleguen allá. Entonces va a buscar cualquier subterfugio legal o de cualquier tipo. Que lo quieren importar de la Florida porque los camajanes, dicen que los familias. Dicen que los colombianos por ahí. Tienen de ahí. Exacto, entonces no quieren quitar el mercado. El problema es que al ser una ley, aunque sea utilizada de manera un poco viciada, es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Pero nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Porque nosotros podemos exportar pechuga a Estados Unidos, pechuga de pollo. Sí, como ellos no meten esos mulos inmensos aquí. Bueno, nosotros podemos hacer lo que hace Chile, por ejemplo. Chile exporta carne de pollo e importa carne de pollo. Sí. Ellos exportan los cortes caros e importan los cortes baratos. Por ejemplo, en Estados Unidos no se come muslo, ni se come, nada más comen ala y pechuga, básicamente, en Estados Unidos. Vamos a meter pechuga nosotros y alita. Nosotros podemos vender pechugas y alas en Estados Unidos si se resuelve el problema sanitario. Y entonces allá traemos los muslos, que a la gente no ¿Cuáles son las características del Newcastle? ¿Cómo se expresa? El Newcastle es como el famoso moquillo de antes. Ese es el Newcastle. El moquillo, los animales se le infecta las vías respiratorias y entonces tienen un moquillo. Entonces, eso, si tú no resuelves ese problema sanitario, no puede exportar al mercado de los Estados Unidos y a muchos otros mercados. Y la porcicultura, que también veo ahí avances importantes. Aquí hay productores que incluso ya están generando su propia energía a partir de los desechos de los porquitos. De biogás. Del biogás. Sí. Hemos avanzado tanto que hasta eso, que es un componente de costo importante para ellos. Nosotros en el área de producción avícola y de producción porcina hemos avanzado cantidad. Nosotros una vez llegamos a tener unas 60,000 madres, ahora nosotros debemos tener cerca de 80,000 madres en cerdo. Y nosotros tenemos una producción de cerdo muy tecnificada, que a veces me preocupa mucho el que se les regale, en vez de regalarle cerdo a esos productores pequeños que están aislados y que no tienen control sanitario, es mejor que se les regale posiblemente ganado vacuno. Sí, porque el cerdo, así como el pollo, cuando está fuera de los ambientes controlados. Sale mucho más caro para un productor el ganado. Se expone mucho a los problemas sanitarios que se te pueden ir a la producción nacional. Y entonces eso te crea un grave problema. Es un buen llamado de atención. Entonces es mejor, puede ser que una vaca le salga más costosa al Estado entregarla, o una pero cabra. Al final se le puede dar cabra, se le puede dar vaca y la vaca le da el queso, le da la leche. Pero cuando tú le das pollo o le das cerdo, tú estás corriendo un riesgo, en realidad, un riesgo sanitario que pone en peligro la industria completa. Mucho más si lo acerca a la frontera, como está pasando, que ahí se ha querido improvisar muchas granjas de porcinas y avícolas en la frontera. Y ahí la está poniendo cerca del peligro. Cerca del peligro. Mire, y la mano de obra, estamos casi terminando. El asunto de la mano de obra. Hemos visto de alguna manera un retorno al campo de gente que, incluso muchachos que pensaban salir de la agropecuaria, se están quedando porque hay mejoras. O sea, el campo está mejorando porque ahora hay infraestructura escolar, sanitaria que no había antes, en salud, ¿verdad? Tecnología que está llegando, la energía que está llegando también al campo. Entonces eso ha dado la posibilidad de que la gente se incorpore, se incorpore al trabajo, pero aún así tenemos una gran carga de mano de obra extranjera, haitiana, fundamentalmente. Ese componente es un componente que me gustaría... Me preguntan también, ingeniero, que diga por qué usted se entiende atraído por la candidatura de Leonel. ¿Qué visión tiene? ¿Qué visión tiene de la agropecuaria? Voy a responder ambas en el cortito tiempo que nos queda. Mire, lo primero es que la mano de obra
normalmente la mano de obra haitiana es una mano de obra no muy calificada. Ese es un problema grave. Al ser no muy calificada, es una mano de obra de bajo costo. Baratísimo. Y eso lo que significa es un retraso en el proceso de adopción tecnológica que debe ocurrir en el sector agropecuario. Nosotros tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, 1% de la población es que se dedica a la agropecuaria nada más. Y es uno de los productores agropecuarios más grandes del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque tiene tecnología. Mientras tú tengas pobreza en el campo, mientras tú tengas esa mano de obra extranjera de bajo costo, pero de bajo rendimiento también, insertada en el campo, tú no vas a hacer... Eso es una retranca. Es una retranca. Tú no vas a hacer que el campo avance. En definitiva, nosotros necesitamos mejorar la inversión en el campo, nosotros necesitamos mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros estamos recibiendo más gente en el campo. ¿Qué los motivó a acercarse a Leonel y seguir su trayectoria? Bueno, lo primero es que la Constitución de la República no permite una nueva repostulación del presidente Medina, y yo pienso que hablé 2 veces con el presidente, el expresidente Fernández, especialmente acerca de una visión que él quiere replantear para el sector agropecuario, que incluye no solamente un relanzamiento del sector, sino que incluye una visión que tiene que ver con las exportaciones, un incremento en las exportaciones, un mejoramiento del presupuesto nacional del sector agropecuario. Sí. Hoy día el sector agropecuario recibe 1.5% del presupuesto nacional y debe ser mínimo un 3, un 4% para poder llevar a cabo las medidas que hay que llevar en el sector agropecuario para mejorar las condiciones de vida del hombre del campo y hacer la agropecuaria nacional mucho más competitiva. Hemos completado un cuadro bastante amplio. Sí, bastante amplio. Así que agradecemos mucho, ingeniero, que esté con nosotros de nuevo. Hacía tiempo que no venía por aquí. Sí. Y a ustedes también por su atención. Regresamos mañana. Dios mediante.